Bueno, y regresamos a la segunda parte de este podcast porque no se podía quedar así. No se puede quedar así. Tuvimos un episodio grandioso, buenísimo, contando y aprendiendo de las experiencias de estas mujeres como hijas de pastores y cómo en muchas ocasiones nuestra identidad se rompe. Hablábamos un poquito en el episodio anterior de cómo fuimos marcadas en nuestra infancia, ustedes de cierta manera marcadas por etiquetas que nos ponían incluso dentro de las congregaciones, incluso dentro de la iglesia. Pero también nos faltó algo que tenemos que desarrollar. Hablábamos de que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero si ustedes ya conocían al Señor y estaban en el Señor, eso quiere decir entonces que se rompieron, se volvieron a restablecer y llegaron a Cristo y pasaron a otra etapa. ¿Cómo es eso, Rebeca? Cuéntanos, porque si era hija de pastor, ¿es posible que un hijo de pastor se descarríe entonces y pierda su identidad? Bueno, pastora, sí, definitivamente sí. Las marcas dejan una cicatriz en nuestra vida, pero lo comprendí y lo entendí para bendición y para edificación de mi vida. Hoy verdaderamente entiendo que Dios me ha dado una identidad extraordinaria y es que soy su hija. Y para mí eso es gratificante, saber que tengo un padre que me ama, que no vio mis defectos, que no vio mis debilidades, que no vio mis errores, sino que Él está sacando lo mejor de mí, pero para demostrar su gloria en nuestras vidas. Hay unos textos bíblicos por los cuales el Señor ha marcado mi vida y es en el libro de Jeremías. Yo sé que quizá usted lo habrá leído, quizá usted lo habrá escuchado, pero yo quiero hablarles un poquito sobre esto, porque esto representa para mí la identidad que Dios me ha dado en Él. Y recordar que sigo siendo su hija, recordar que desde antes de la fundación del mundo Él me escogió, Él me santificó, que a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesús yo puedo y decido y quiero tener la identidad de hija hasta el último momento de mi vida. Y Jeremías 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este texto bíblico ha sido de gran bendición para mi vida, porque sé, pastoras, que Dios me llamó con propósito y que nada de lo que ha acontecido en mi vida, absolutamente nada, ha sido producto de la casualidad. Ya Él me había escogido. Así que bueno, sí entiendo que tomé las decisiones incorrectas, sí sé que hice cosas que no estaban bien, pero sé que Dios lo utilizó todo para bendición de mi vida, y que si bien cuando estamos en el Señor no estamos exentos de cometer errores, no estamos exentos de tener debilidades, de fallas, lo importante de esto es que podemos ir confiadamente delante del trono de su gracia y alcanzar ese oportuno socorro. Y Dios siempre recordándonos el valor que ya Él nos dio, la identidad de hija que tenemos, la identidad de hijo. Y eso no te lo quita cualquiera. Eso no puede venir alguien a decirte: no, es que ya tú no eres hija de Dios, que ya yo sé que Él me dio identidad, ya yo sé quién soy. Sí, pastora, definitivamente sí. Y hubo en el mismo capítulo 1 de Jeremías, en el versículo 9 y 10, estos versículos bíblicos se los tengo que leer, porque en un momento de mi vida estaba comenzando en una nueva oficina dentro de mis labores cotidianas profesionales. Y este texto bíblico Dios utilizó a una hermana del ministerio para darme esta palabra, y dice: y extendió Jeremías versículo 1, capítulo 1, versículo 9 y 10, y dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Ya yo sé que mi Señor puso las palabras de Él en mi boca para hacer un canal de bendición donde quiera que yo vaya. Así sea para arrancar, pero para edificar algo nuevo. Así sea para destruir aquello que está mal hecho, pero Dios me va a usar y Dios me está usando para construir algo nuevo, para hacer algo nuevo, para hacer un canal de bendición para mucha gente que hoy está creyendo que no tiene identidad. Porque el mundo nos dice, pastoras, que tu identidad está basada en tu apariencia. El mundo te dice que si no eres linda, si no tienes algunas medidas específicas, si tu cuerpo no es el estereotipo que comunican las redes sociales, que dice el mundo, tú no tienes identidad porque tú no eres linda. Y resulta ser que así, aunque usted no tenga las medidas correctas, aunque usted no tenga las medidas de las Misses, aunque usted quizás no haya sido profesional o aunque usted no haya aprendido una labor o un oficio, ya Dios le dio la identidad de hija. Y jamás debemos dudar de lo que Dios nos entregó. Y fue algo extraordinario y que nos hizo ser hijas de Dios. Qué bueno es escuchar a alguien con una identidad restaurada. Así es. Porque yo sé que ahora, a pesar de que fueron muchas las heridas que se ocasionaron, vino el Señor para restaurarte a tal punto que ya, aunque intenten quebrarte de nuevo, hay una madurez, ¿verdad? Hay una madurez, hay algo que se sanó. Entonces yo quisiera también oírlas a ustedes. ¿Cómo fue esa experiencia cuando vino el Señor a restaurar esa vasija que se quebró? Esas experiencias que ustedes tuvieron con sus padres que fueron bastante fuertes. Yo después contaré la mía porque, como yo decía en el episodio anterior, mi caso es diferente. Yo no nací en un hogar cristiano. Mi mamá creyó en el Señor cuando yo era niña, pero yo conocí al Señor a la edad de 16 años. E incluso después de conocer al Señor, prestaban las etiquetas que el mundo me había colocado. ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes? Ustedes les colocaron unas etiquetas, incluso dentro de la iglesia: eres la hija del pastor, no te puedes comportar así, no te puedes comer eso, no te puedes exponer eso, no te puedes reír de esa manera. Eso me recuerda a un meme que anda por ahí, cómo se ríen las santas y cómo se ríen las pecadoras, porque si hablamos de eso, aquí están 4 pecadoras. Definitivamente estamos 4 pecadoras aquí sentadas, pero todas esas etiquetas nos dañaron. Pero hay unas etiquetas nuevas que Dios nos puso, y aquí Rebeca nos habló de una bien interesante, porque el Señor nos dice que nos puso como profeta a las naciones, que puso sus palabras en nuestra boca. Wow. Pero hay otras bien interesantes que yo sé que el Señor les dio a ustedes, y me gustaría pues que ustedes hablen de cómo el Señor transformó esas etiquetas que las hirieron y cómo las restauró Él con unas etiquetas nuevas. Bueno, es interesante de verdad ver, en muchas ocasiones ahora yo me pregunto para sí misma y digo, wow, a donde Dios me ha llevado, lo que ha hecho de mí, lo que soy ahora, es tener una seguridad plena en el Señor. ¿Dónde llegar? Es ver que el Señor nos ha escogido y que somos su linaje. Imagínense, somos su linaje, su real sacerdocio, una nación santa que Dios escogió ¿para qué? Para quedarnos calladas, no, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De verdad que cuando compartíamos y que le decía, nosotros estamos en el Señor, de verdad, por su gracia, porque o sea, tantas cosas que marcaron nuestra vida o que nos hicieron apagar nuestra identidad, y todavía estar en Cristo, desarrollarnos y ver lo que Dios ha hecho con nosotros, definitivamente Dios ha sido demasiado bueno. Es tener una identidad clara, como decía la pastora Rebeca, de reconocer y saber que eres su hija y que Dios te escogió, porque eso es lo que te levanta, o en mi caso me levanta y me sostiene en medio de las dificultades de mantenerme allí y permanecer. Es saber que Dios me escogió, es saber que Dios dijo que haría de mí algo grande, es saber que Dios dijo de mí que tenía un propósito conmigo. Yo creo que eso fue lo que me sostuvo, y que cuando tú encuentras en la palabra que fue Él, eso te sostiene de pies, eso te permite levantarte ante cualquier dificultad y decir, no, es que tengo que hacerlo porque fue Dios, no fue cualquiera, fue Dios quien me llamó, fue Dios quien me estableció, fue Dios que me ha levantado para ver, para asesorar a otros, para decirle que sí podemos avanzar, que sí tenemos una identidad clara, que somos sus hijas, y eso es suficiente. De verdad que es maravilloso saber
que Dios nos escogió, es saber que Dios tiene un propósito con nosotros, y yo creo que eso fue lo que nos levantó, pastora, y que nos mantuvo allí. Por lo menos en mi caso, yo no me aparté, pero sí me mantuvo allí, con altas y con bajas, porque no es fácil, a veces uno quiere irse. Pastora Abby, ahorita que tú dices, bueno, yo no me aparté, me mantuve allí, pero ¿de qué forma tú sientes que tu identidad ahora es diferente? Porque allá, ¿tú sentías que tenías una identidad en Cristo bien determinada, o sientes que hubo un momento en tu vida en el que el Señor vino y te transformó y te dijo, mira, esta es tu identidad, a esto fue que yo te llamé, esto es lo que tú eres en el Señor, o eso ya tú lo conocías desde muy pequeño? No, pastora, de hecho que cuando el Señor me trae, el Señor se habla a mi vida, por lo menos en el caso de que ahora vas a ser pastora. Wow, eso es tremendo, porque tú vienes de ver muchas cosas, de ver cómo te han marcado. Ahora ser pastora, no, yo no quiero. Y ahorita que hablas eso de ser pastora, porque ustedes vienen, creo que las tres, bueno, no sé si en este caso involucra a Rebeca, pero sí sé que de ustedes, de una época donde el ministerio femenino era, o sea, la mujer tiene que estar detrás, la mujer no participa, la mujer no aconseja, es el trabajo del pastor. Entonces, ahora Dios te diga, te estoy llamando al ministerio, tú también eres pastor. Ajá, y a verdaderamente pastorear, ¿cómo? Porque es que es tremendo, es como en el cierre que dimos del versículo, en Cristo todo es nuevo. En Él todo es nuevo, y cuando Él te llama y te dice es no tener miedo, porque tienes una identidad clara. Porque cuando nosotros no tenemos una identidad clara, es como que sentimos temor y decimos, no, es que no puedo hacerlo, es que no puedo lograrlo. Pero tener una identidad en Cristo y saber que es Él que te llamó, eso es suficiente, pastora, para tú decir, no, tengo que hacerlo. Porque es Él que me está llamando, es Él el que me está preparando, es Él el que me dice que me levante y que lo pueda hacer. Porque sí, en un tiempo, nosotros venimos de ese tiempo donde no, tú allí no puedes hacer nada, en silencio, pero ver ahora la transformación que el Señor nos ha dado, la transformación que Dios nos ha entregado, la autoridad que el Señor nos ha entregado, de verdad que Dios ha sido completamente maravilloso. Yo quiero saber, en el caso de ustedes, ¿cómo fue ese proceso de ustedes creer que Dios tenía un plan con ustedes cuando ustedes tuvieron eso en sus mamás, por ejemplo? Porque sus mamás tuvieron un ejercicio ministerial distinto. No es que ellas no fueron pastoras, ojo, porque yo creo en el ministerio de ellas hasta ahora. Sé que han sido mujeres sabias, pero sé que su contexto las llevó a no ejercer la autoridad de la misma forma en la que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, Leo, ¿cómo crees tú que el Señor ha impactado tu vida? ¿Qué ha hecho Dios para que tú puedas ejercer ahora un liderazgo diferente al que ejercía tu mamá? Bueno, es impactante, porque como anteriormente mencionamos, cuando yo estuve fuera de los caminos del Señor, estuve fuera como que en la etapa de que, bueno, todo lo que no podía hacer, ahora lo voy a hacer. Aunque estaba ahí el Espíritu Santo como haciéndome redarguyendo y todo lo demás, yo hacía resistencia, porque fueron 2 años fuera de los caminos del Señor oficialmente, de los cuales sí estuve ya, bueno, sí, para que hablen con ganas. Llega un punto donde tú dices, lo voy a hacer es para que hablen. Lo voy a hacer es para que no me interesa, perdón. En ese tiempo. Entonces, cuando tú vuelves, por ejemplo, en mi caso, más adelante estaremos comentando este testimonio, cuando yo llego a los caminos del Señor, de nuevo vuelvo. Llego instada por mi esposo, que él quería, para que todo funcione, para que nuestra relación necesitamos a Cristo en nuestro hogar. Y yo le decía, no, yo no quiero. Entonces me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tú no quieres? Y yo le decía, no quiero y punto. Pero había algo que te decía, es que tú eres pastor. No, todo lo contrario, pastora, porque en este punto era de que no, decía muchas. Era como una vergüenza. Era, no me creo, o sea, en la capacidad de volver al Señor, estoy aquí otra vez. O sea, era ese temor de que,
porque mira lo que acusaba mi mente. Y es el enemigo acusándote para que tú no te restaures. ¿Qué pasa con esas personas que pierden su identidad de hijos de Dios y llega un punto donde dice la solución es la muerte? Ya, o sea, porque ya, imagínate, traicioné a Dios. No Ajá, voy a tener ya esa no gracia, tengo abusé, pero no tengo perdón de Dios. O sea, porque quizás ahorita yo cuento las experiencias que tuve y tú dices, ay, pero tampoco que era tanto. Pero para una persona sí, que toda la conocido. vida se cuidó, que toda la vida, de hecho, una de las etapas que más me hicieron como entrar en una etapa de rebeldía de que no vuelvo a la iglesia y no nada, porque yo decía, yo le llegué, Señor, a mi esposo, como me decía. Yo llegué al altar con él. Entonces, ver que mi hogar se destruyera, ver que no, entonces, ¿para qué vale la pena? Esto no vale la pena. No vale, no. O sea, que tú te esfuerces, que trates de hacer lo mejor para agradar a Dios primeramente, pero no vale, porque se destruye igual el hogar. Yo recuerdo con nostalgia, o en ese tiempo, eso me retumbaba mucho, porque hubo un consejo que me dio mi mamá, y era que un hombre que te invite a irte no te ama y te va a hacer pasar la peor temporada, la peor vida que pudieses vivir, porque tú vas a vivir en una vida de consecuencias, entonces tú tienes que esperar. Entonces yo recuerdo que había un muchacho muy lindo, muy bonito, él era muy elegante, ya era más adulto que yo, trabajaba económicamente, quizá me estaba ofreciendo una buena vida, y era un muchacho que yo lo veía muy bien, y él fue a pedir mi mano. Para pedir mi mano para mi casa y todo lo demás, yo los presento a mi papá. Era mira, les puedo decir que fue con una relación muy sana. Excelente, yo decía, aunque era súper entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué dañó él? Una noche me dice, estaba hospedada en mi casa, y yo le digo, ya voy hacia adentro, porque ya, hasta las 8 mi mamá era estricta, hasta las 8 listo, métase. Entonces, igual ellos estaban con nosotros, pero llegaba un punto donde ya le ya. Entonces, bueno, nos íbamos a echar cuenta y nos quedábamos ahí todos, yo me metía y así íbamos. Resulta que en ese momento separaron mis hermanos y él me dice, quedamos los dos solos, y él me dice, mira, vámonos, yo quiero que tú te vayas conmigo, allá yo tengo nuestra casa, allá yo tengo mucho que ofrecerte, yo puedo contigo, después nos casamos. Yo recuerdo que mi rostro, como que, lo que me dijo mi mamá. Wow. Sí, yo digo, cónchale, te largas ya. Yo recuerdo eso. Y eso me retumbaba en los momentos que yo estaba apartada. Porque yo decía, tanto que velaste por cuidar de tu el siguiente día, mi mamá me decía, mira, ¿por qué el muchacho se fue? Y él le decía, mira, su hija me corrió. Porque él era de Bolívar. Y él vino y estaba hospedado en mi casa en la habitación de afuera. Amigo de Bolívar se estaba yendo de Te perdiste una muy buena. Esa es la actitud. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando él me dice eso? O sea, se me cayó como que toda su imagen. Yo el siguiente día, cuando él le decía a mi mamá, mira, su hija me corrió, yo mi mamá, ¿qué pasó? Si él es un buen muchacho, ¿qué pasó? Ustedes iban también. Y yo, no, mamá, ya no lo quiero. Pero no me atrevía a decirle a mi mamá que él me había dicho, vámonos. Y no fue que me nada, o sea, fue una... Se está enterando ahora. Ay, mamá. Hay revelaciones. Sí, esto es Valórate, ajá. ¿Qué pasa? Una niña que se cuidó tanto, que trató de vivir una vida de consagración al Señor. Yo recuerdo que mientras mi lloro y mi clamor al Señor, siendo líder juvenil de la iglesia donde estuve por 5 años, mi lloro cuando iba a un servicio que yo había organizado y que no iba un joven invitado, sino que yo me quedaba esa noche ahí arrodillada, Señor, ¿qué pasó? Porque no vino nadie, porque no, o sea, quizás los jóvenes que ya estaban, pero mi pasión eran los amigos, cada día alcanzar más. Y entonces ver que viví un evangelio tan bonito, ¿verdad? Traté de dar lo mejor de mí.
y que mi hogar se destruyera, dañó mi corazón, mi identidad. Empecé a, bueno, entonces esto no funciona. Entonces perdí totalmente mi identidad, perdí el carácter, al punto que yo quería, pero entonces, ¿a quién imito? Entonces, ¿como quién tengo que ser? Es algo tremendo, porque tú dices, ¿dónde encajo? ¿Cómo lo hago? Ya que lo que hice anteriormente no funcionó. Entonces, una vez Dios restaura mi hogar, fue Dios, pero fue fuera de Dios. Porque ya después de unos años de separación, pasaron muchas cosas. Entonces, Él viene y quiere restaurar el hogar y volvemos, pero volvemos fuera de Dios. Entonces me dice, necesitamos algo. Un día le dije, no quiero, me daba vergüenza. Yo decía, no. Él venía y se ponía a orar en la cama. Yo recuerdo que él se ponía a orar conmigo antes de llegar al diseño de Dios. Y él se ponía a orar y ven Chili, él me dice Chili. Ajá. Entonces, ven Chili, vamos a orar. Y yo me quedaba en silencio, porque sentía que vergüenza. Y aunque estaba muy agradecida porque Dios había restaurado mi hogar con el hombre que amo, con todo mi ser, yo decía, ¿cómo voy a encontrar? Entonces un día, bueno, a Dios gracias, cuando estábamos ya a punto de ya, yo le dije hasta hoy, no puedo, la mente me acusaba mucho. Y entonces yo le dije, él me dijo, no, yo no volví contigo para que mi hogar se destruyera. Vamos a buscar ayuda. Y vamos a buscar ayuda en Dios. Y ese día salimos en la moto y yo iba, no puedo, de verdad, la mente no me deja. De que todos los recuerdos del pasado me vienen, no puedo. Y él iba, yo recuerdo que él iba y íbamos llorando los dos porque ya no queríamos seguir estando juntos porque nos hacíamos más daño. Entonces cuando estamos en la redonda del hospital, él me dice, ¿dónde vive el pastor Miguel? Y yo le digo, no sé. Y yo sabía. Yo le digo, no sé. Entonces me dice, vamos a buscar las pendientes. Yo lo quería, todavía estaba en otras circunstancias. Yo había visitado la iglesia. Entonces sentía que todas las miradas iban a estar en mí. Y ese era el enemigo, que era la acusación. Satanás vino como para dañar, para destruirte, para que tú sientas que ya no hay oportunidad. Pero allí cuando fuimos allá, el Señor nos restauró, mis pastores, los que tienen el lugar, el pastor Miguel, ese día tenía célula y hice una llamada y yo decía que le tiene que ir. Decía yo en mi mente, esa era una lucha tremenda. Y entonces el pastor dijo, suspendí, porque lo voy a atender. Y Julio, feliz, y yo, ay, y duramos como las 2, 3 de la mañana. Sí, duramos hasta las 2, 3 de la mañana. Y fue la mejor noche de mi vida. Yo sentí, sin tener una manifestación demoníaca, que ese día fui libre de muchas cosas. Pero seguía la acusación. Yo decía, mi pastor, pero como una iglesia. ¿Qué hago? Mi familia. Y ahora aquí vuelvo y ahora aquí. Si vuelvo a Cristo, ahora qué, ¿cómo lo hago? Yo recuerdo que ese día, el siguiente día, nos invitaron a un culto. Y yo le digo, me voy a sentar atrás. Si te vas a sentar adelante, no me voy a sentar contigo. Necesito que respetes que yo me quiero sentar atrás. Y entonces el gordo me dice, dale tu estarchinchi, y lo que yo quiero es que estemos. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, el pastor Miguel dice, venga muchachos, aquí estás haciendo. ¡Ay, Dios mío, Señor! En la parte de adelante yo recuerdo, eso fue muy fuerte, porque yo pasé y sentí que todas las miradas estaban como que, wow. Y era el enemigo, porque seguro que no fue así. No fue así, pero es el enemigo que nos hace pensar eso como que no eres bien. ¿Qué pasó? Habíamos crecido ya un poquito, había mucha gente nueva que era la primera vez que lo veía. ¿Quiénes la conocían a ella? El equipo. Pero el resto es poca gente. Y yo me sentía así. En un momento íbamos a eso, porque yo recuerdo, pastora, que cuando te conocimos fue así, y ya después cuando te llegó al ministerio nuevamente, o sea, con el pastor, o sea, fue como normal. Sí, pero no, en serio, no fue una cosa que
No, de verdad, no. Sí, de verdad que no fue una cosa ni de juzgar, ni de señalar. O sea, que podemos ver a la obra del diablo para querer acusarse. Porque nadie sabía nada, nadie se había enterado nada. O como que si el que supo algo o lo vio, en ese momento no dijo, no, porque no fue así. No, Realmente no fue así. es que mira, Dios fue tan maravilloso. No. Ahí lo tendremos. Ay, Dios mío, Nos parecemos. ¿Sabes que el enemigo sabía Sí, el potencial que había aquí? la unción. Estaba buenísima. Sí, señor. Entonces quería desde un principio distorsionar Sí. el propósito y apagar Sí, eso. pastor. Pero gloria al Señor que hicimos caso a Dios y bueno. Mira algo tremendo. Yo paso a la parte del frente y Dios bendiga a mi pastor. Dios lo usó en ciencia extraordinaria. Y recuerdo que ese día me dijo, Dios, tu Padre, tu Creador, tomó tus pecados y los echó a lo profundo del mar. Wow. Dios te está hoy dando una oportunidad. Mira, yo lloraba porque en la noche es algo tremendo. Porque yo no veo como, no sé, ellos nos están viendo allá en distancia. Tal vez no sabemos el testimonio, ¿no? Sí. Pero oírlo de nuevo uno se emociona. ¿Y sabes por qué yo me emociono? Porque yo sé que había un diseño distorsionado, ¿sí? Lo estuvo, un diseño distorsionado. Pero desde el mismo día que tú llegaste con él, con Julio a la casa, nosotros supimos, ustedes se fueron como a las 2 o 3 de la mañana, nosotros amanecimos dándole gloria a Dios, dándole gracias. Y orando porque sabíamos lo que venía. Nosotros esa misma noche supimos lo que venía. Sabíamos quiénes iban a ser ustedes, el Señor nos mostró quiénes iban a ser ustedes. Claro que yo siento que el Señor nos muestra siempre una sombra, ¿no? El Señor nos habla, pero verlo ahora en acción, ver que el diseño de Dios potrero, un montón de familias siendo restauradas, mujeres siendo restauradas, hogares siendo restaurados, el alcance ministerial que ustedes tienen, porque el pastor Julio, que es el esposo de ella, los que no siguen síganlo, es un pastor internacional por las redes. No se ha ido, pero tiene un montón de testimonios de gente que está recibiendo a través de él, porque Dios lo usa como una voz profética. Y ese texto que leyó Rebeca, ese es un texto que muy aplicado. El Señor te llamó y te puso en tu boca, en la boca de él. Definitivamente, esas palabras. Entonces, de eso, y yo sentirme parte de eso, para mí es una bendición. Es una bendición. Yo sé que el Señor ahora ha puesto una etiqueta. Amén. Y es maravilloso que resaltemos que estar con las personas correctas, buscar ayuda de las personas correctas es clave. Es clave, porque te ayudan, te enseñan el camino al cual debes andar. Porque ¿qué pasa cuando tú estás sin luz? Es decir, estás ciego en un mundo de tinieblas, tú no percibes cuál es la salida. El enemigo te nubla al punto que tú sientes no hay salida, tú dices no me puedo, este hoyo es demasiado grande. Y cuando viene alguien te dice no vale. Mira bien, vuelve a ver. Ay, te dice, oye, esa estaba ahí. Y yo nunca, ¿en serio? Me he dado cuenta. Tú dices, oye, ¿qué pasa? Bueno, pero ¿qué me pasó? ¿Cómo tuve tanto tiempo sin ese camino cuando estaba al frente? Entonces, recuerdo, ese día yo sentía que todas las miradas estaban en mí. Y cuando mi pastor empieza a ministrarme, él toma un texto que habíamos orado antes de volver, porque a mi esposo en las oraciones que él hacía, él agarraba un texto y él lo tomó con tanto aprecio y yo en ese momento no le di el valor. Y es este texto maravilloso que dice, él volverá a tener misericordia de nosotros. Wow. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow. Cuando el pastor me lo ministra, yo siento que hubo un boom, ya se me reveló, o sea, te está dando otra oportunidad, él está volviendo a recibirte como hijo. Y es allí cuando yo dije, ya, no quiero más nada, sí, no quiero más nada, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito. Y desde allí
que es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Yo siento que me he enamorado de la presencia de Dios. Hay días donde tú sientes que no tienes fuerzas humanas, que tu cuerpo está agotado, que ya no das para más, pero te acuerdas, no, ¿por qué lo estoy haciendo para Dios? ¿De dónde me sacó Dios? Qué maravilla lo que el Señor ha hecho con mi vida, local. Mi segundo hijo es un milagro del Señor, un milagro maravilloso, extraordinario. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo negarte ante el llamado del Señor? Claro, cuando empezó el llamado no fue así. Yo lo resistía, yo no lo quería, pero en obediencia a Dios, poco a poco Él me fue enamorando. Porque lo bonito es que el trabajo que Él ha hecho en mí ha sido progresivo. Y cada día, bueno, aquí estamos luchando, amándonos y viendo la gloria del Señor en nuestra familia y sobre todo en nuestra iglesia. Bueno, es como aceptar de nuevo el llamado. Sí. Aceptar el llamado. El hecho es de que Dios agarró estas vasijas que estaban rotas, que su identidad estaba dañada, que su identidad estaba pisada, que el enemigo quiso desviar, pero vino y la restauró. Y nos entregó etiquetas nuevas. ¿Cuáles son esas etiquetas? Son hijas, son amadas, Somos madres. son madres. Pastoras que cuidamos como hay. El que en este ministerio nos enseñaron de que no es que estamos pastoreando ovejas, es que estamos formando hijos. Entonces ya tú los adoptas como Dios los adoptó. Y eso literalmente es lo más importante. Cuando tú entiendes que en ese llamado tú tienes una labor diferente que cumplir, porque cuando tú no entiendes el rol, cuando tú no entiendes tu identidad, tú ejerces más tu llamado. Y bueno, por aquí nos están haciendo señas. Se nos acaba de terminar el tiempo. Queremos invitarte, querida mujer, querido hombre que nos estás viendo, que nos estás siguiendo, para que nos sigas en el siguiente episodio de este podcast, porque todavía falta. La cosa se está poniendo interesante y queremos que nos acompañes en el siguiente episodio, pero también quiero invitarte a compartir con nosotros en nuestro congreso el próximo 18 de octubre, Identidad. No te lo pierdas. Si todavía no has adquirido tu entrada, pues comunícate con los teléfonos, escríbenos al privado, envíanos un mensajito, porque queremos que participes con nosotros este 18 de octubre en nuestro congreso. Dios les bendiga. Chao.